Comprobación de un inducido de un motor de arranque. Lo primero, haremos comprobaciones eléctricas de cada una de las bobinas, comprobando sus puntos de soldadura en la zona del colector, y a nivel eléctrico comprobaremos delga a delga, en delgas consecutivas, su valor de resistencia y la continuidad y zumbador de ellas. Por otro lado, haremos una comprobación de aislamiento del inducido a través del roncador y luego alguna verificación mecánica respecto al mecanismo de rueda libre y el piñón de ataque. Verificamos por continuidad las bobinas del inducido. Para ello iremos pinchando entre delgas consecutivas, comprobando que el valor de la continuidad nos marca e incluso se produce el pitido del polímetro. Comprobamos ahora el inducido del motor de arranque a través de resistencia. Escala más baja y vamos pinchando entre delgas consecutivas. La continuidad de las bobinas del inducido del motor de arranque a través de una lámpara de pruebas puesta en serie con una fuente de alimentación. Como vemos, se enciende y vamos comprobando 2 a 2, siempre en delgas consecutivas. Comprobamos ahora el aislamiento de las bobinas del inducido respecto al eje central y al eje del inducido. Pinchamos en una de las delgas y comprobamos que no se enciende y que aquí tampoco se enciende. Solo se encendería entre ellas, pero aquí no, aquí tampoco. Comprobamos el aislamiento de las bobinas del inducido a través de una lámpara conectada a 220, como esta que tenemos aquí, la que comprobamos llevándola a las delgas y al tambor donde no enciende y al eje que tampoco enciende. Realizamos la comprobación de cortocircuito de espiras a través del roncador. Para ello situamos nuestro inducido del motor de arranque en el roncador y conectamos el aparato. A partir de ahí introduciremos un elemento metálico sobre la parte superior del tambor e iremos girando el roncador, comprobando que en ningún momento la lámina metálica es atraída por el inducido del motor de arranque. Comprobación del mecanismo de rueda libre o embrague del piñón de ataque. Veremos que cuando trabajamos sobre él, en uno de los sentidos gira solidario. Gira todo el eje cuando giramos el piñón. Sin embargo, cuando giramos en sentido contrario el piñón, gira loco y no arrastra al eje del inducido. También podemos comprobar el movimiento correcto del piñón de ataque con el mecanismo de ataque respecto a la rosca helicoidal de paso ancho que tenemos en el interior del eje del inducido.
Verificaciones en el inductor del motor de arranque. Las verificaciones que realizaremos sobre el inductor del motor de arranque serán las bobinas, comprobar la continuidad y la resistencia de las bobinas inductoras a través del terminal que sale del borne 45 del motor de arranque y ambas escobillas positivas. Las comprobaremos por continuidad, por resistencia y por lámpara de pruebas. Posteriormente realizaremos la verificación de aislamiento tanto de las escobillas positivas como del borne que sale del terminal 45 del motor de arranque a carcasa. Esta verificación la realizaremos con lámpara de pruebas y con una lámpara conectada a 220 voltios. Comprobación de las bobinas inductoras a través de continuidad y prueba de zumbador. Haremos verificaciones desde el conector o el cable que sale del terminal 45 del relé de arranque hacia cada una de las escobillas positivas. Además, tendrá que haber continuidad entre ambas escobillas positivas. Vemos ahora la resistencia de las bobinas inductoras. Escala más baja de resistencia a una escobilla y a la otra escobilla. Entre ambas escobillas también habrá un valor de resistencia. Comprobamos ahora el aislamiento de las bobinas inductoras respecto a la carcasa. Primero lo hacemos por continuidad. Vemos que en ninguna marca ni pita y en valor de resistencia más alto. Tampoco nos marca ninguna de ellas. Hacemos la verificación de las bobinas inductoras del motor de arranque a través de una lámpara de pruebas conectada en serie a una fuente de alimentación. Comprobamos desde el cable que viene del relé de arranque a cada una de las escobillas positivas. A una y a la otra. Entre ellas también hay continuidad. Comprobamos el aislamiento tanto de las escobillas positivas como el cable que llega desde el relé de arranque hacia carcasa. ¿No entiende? ¿No entiende? Y tampoco entiende. Hacemos la verificación del aislamiento a través de una lámpara conectada a 220 de las escobillas positivas y del cable que viene del motor de arranque, del relé de arranque hacia carcasa. Vemos que sí que tiene continuidad y entiende, y ahora ya cuando hacemos la verificación pinchamos sobre el cable y carcasa, lo tenemos, sobre una de las escobillas y carcasa y no tenemos, y sobre la otra escobilla y carcasa y no entiende. Verificaciones del relé de arranque. Primero tendremos que conocer cada uno de sus terminales. Por un lado tenemos el terminal 45, el terminal 30 y el terminal 50 de excitación del relé. Recordar que el relé tiene un émbolo con su muelle que se introduce y cierra el circuito para comunicar borne 30 con borne 45. Ese campo de atracción será generado a través de dos bobinas que son alimentadas a través de 50. Una de las bobinas cierra masa en carcasa del relé, se le llama bobina de retención, y una segunda bobina que estará entre el terminal 50 y el terminal 45 del relé de arranque. Vamos ahora entonces a comprobar esas dos bobinas. Lo haremos por continuidad y por resistencia.
Comprobamos por resistencia la bobina de retención del relé de arranque. Recordad que será entre 50 y carcasa. El polímetro lo pondremos en el valor de resistencia más bajo. Pincharemos en 50 y pincharemos en carcasa. También podemos comprobarla por modo continuidad, pinchando en 50 y carcasa. Bobina de activación. Hemos dicho que se encontrará entre los terminales 50 y 45 o salida del relé de arranque al motor eléctrico. Es decir, este terminal y este. Lo comprobamos por continuidad. Comprobamos ahora por resistencia en la escala más baja. Hacemos ahora la verificación de eficiencia del relé de arranque. Eso consiste en comprobar que cuando el émbolo hace su recorrido hacia el interior, une perfectamente los terminales 30 y 45 del motor de arranque. Vamos a hacer dicha comprobación de dos maneras. Por un lado en forma de continuidad y zumbador y realizando la presión directamente nosotros, empujando el émbolo como lo haría el campo magnético que generaría la corriente de excitación entre 50 y 30. Presionamos y vemos que nos tiene que marcar continuidad y pitar. También podemos hacer dicha prueba de eficiencia a través de resistencia en la escala más baja. Al presionar nos marcará un valor bajo de resistencia. Esta misma prueba la podremos realizar a través de caída de tensión cuando esté conectado directamente al vehículo, y lo veremos cuando veamos verificaciones directas sobre el vehículo. Comprobación del portaescobillas, muelles y escobillas. Por un lado, reconocer que este elemento es el portaescobillas y que vamos a poder diferenciar lo que sería el portaescobillas y escobillas positivas por dos aspectos. En los motores de arranque, las escobillas positivas estarán en la zona del inductor, es decir, serán dos cables que quedan en el inductor como hemos visto anteriormente. En el caso de ser imanes permanentes, esas escobillas sí que estarían aquí. Para poder diferenciar las positivas de las negativas, veremos que las positivas llevan un elemento aislante respecto a la carcasa metálica. Sin embargo, las negativas no llevan ningún tipo de aislante. Lo podemos ver por aquí por fuera remachadas, y además las escobillas positivas, el cable de la escobilla, no lo encontraremos aislado a más, y las negativas, el cable no tiene por qué estar cubierto con funda, ya que no hay ningún problema porque toque la carcasa. Podríamos tener ese tipo o este otro donde vemos el elemento protector que me indicaría que es el portaescobillas positivo y donde se encuentran las escobillas positivas, y los portaescobillas negativos y donde se encuentran las escobillas negativas. Además tenemos los muelles que provocan la presión sobre la escobilla para que haga un contacto riguroso sobre el colector. Esos muelles se les puede medir la tensión a través de un dinamómetro y comprobar los kilos de presión que están produciendo. Por último, una cosa importante será el estado de las escobillas, las cuales tendrán que tener una superficie plana y unas dimensiones en longitud según preconice el fabricante. Vamos ahora a comprobar de forma eléctrica la verificación de aislamiento de los portaescobillas negativos a carcasa y la continuidad de los portaescobillas negativos a la carcasa. Empezamos por los portaescobillas positivos. Si nos ponemos con los portaescobillas positivos, lo ponemos en modo continuidad
y los portaescobillas positivos que hemos dicho que eran este y este, en modo continuidad entre el portaescobillas y la carcasa, no debe marcar ni pitar. En escala de resistencias no nos debe marcar barras de resistencia. Sin embargo, las negativas, en modo continuidad, portaescobillas negativo con la parte metálica me marca y me pita, y el otro también me marca y me pita. También podríamos comprobar la continuidad del cable hacia la escobilla. Para eso comprobaríamos entre la escobilla y el cable. Hay continuidad, está en perfecto estado, y esta otra también se encuentra en perfecto estado. Si lo hiciéramos en modo resistencia, en el valor más bajo, un valor muy bajo de resistencia, tanto en una como en la otra. Hacemos la prueba de continuidad con lámpara de pruebas conectada en serie a una fuente de alimentación a 12 voltios y comprobamos que las escobillas positivas están aisladas a masa. Pinchando en el portaescobillas positivo y carcasa no enciende, y al otro portaescobillas positivo tampoco enciende. Sin embargo, a los portaescobillas negativos me enciende, a la escobilla negativa me enciende, y a esta otra escobilla y portaescobillas también me enciende. También podría comprobar el estado del cable hacia la escobilla pinchando en la punta del cable y la propia escobilla. Una y la otra. Por último, hacer la verificación del aislamiento de las escobillas positivas a carcasa a través de una lámpara alimentada a 220 de 30 vatios. Recordar que para comprobar de manera fiable los aislamientos, la mejor manera de hacerla es con un consumidor potente, para asegurarnos al 100% de que se encuentra aislado. Nos vamos a carcasa y a la escobilla o al portaescobillas positivo. No enciende, no enciende. Sin embargo, si lo lleváramos al negativo, nos encendería tanto ahí como a la escobilla, en uno y en otro caso.